Un cordial saludo. Este es nuestro proyecto denominado Estrategia Pedagógica de Formación en Enseñanza de una Lengua Extranjera, inglés, orientada a la resocialización laboral de mujeres privadas de la libertad. Tal vez uno de los peores momentos que pueda vivir un ser humano es perder su libertad. Sin embargo, una de las funciones de la pena, la resocialización, puede realmente generar nuevas oportunidades gracias a la educación. Este proyecto fue desarrollado por Carlos Andrés Corris Montoya, Brian Steven Morales Ospina y quien les habla, Carlos Manuel de la Cruz Gordillo. Entre los diferentes componentes que vamos a tener en esta presentación tenemos la introducción, los referentes conceptuales, el método, el análisis de datos, las conclusiones, las limitaciones y proyección investigativa, los resultados del proceso y las referencias. Iniciemos entonces hablando de la categoría o el tipo de investigación que nosotros llevamos a cabo en este proyecto, que es la investigación cualitativa, en la cual se congenciaban los diferentes elementos. Primero es la resocialización laboral, que es uno de los objetivos particulares o principales que se buscan a través del proceso de redención de pena en nuestro país, y un componente fundamental que es la población, que fueron las mujeres privadas de la libertad. En este ejercicio de investigación hicimos una integración de metodologías propias de procesos educativos que se llevan a cabo en el interior de las prisiones del país, particularmente la prisión La Badea en Los Quebradas Risaralda, mediante también un rediseño del currículo, el desarrollo de competencias sociales y emocionales, el empoderamiento de la mujer, la resignificación del género y el inglés como eje integrado. Como referentes conceptuales dentro de nuestra investigación, optamos por bilingüismo, ambientes bilingües de aprendizaje y resocialización laboral. El bilingüismo, como definición, es una competencia en dos lenguas, uso fluido en contextos comunicativos. Tiene unas características que es comprender, producir y combinar estructuras y vocabulario y adaptarse a normas socioculturales y pragmáticas. Formas de manifestar el bilingüismo lo tenemos de manera simultánea, que es adquirir ambos idiomas desde la infancia, y sucesivo, que es adquirir una segunda lengua después de establecer competencia en la primera. Variaciones individuales, hablamos de la dominancia de las lenguas y habilidades específicas en cada idioma. Ventajas de ser bilingüe: mayor flexibilidad cognitiva, habilidades metalingüísticas y mejor rendimiento en resolución de problemas. Ventajas sociales y educativas: facilita la comunicación intercultural y promueve la interacción social y apreciación de diferentes culturas. Retos y realidades frente al bilingüismo: tenemos que se debe mejorar el dominio del inglés en América Latina y desafíos persistentes en Colombia. Resultados limitados en desarrollo de lengua extranjera y bilingüismo en nuestro país. Aterrizamos entonces el bilingüismo en el centro de reclusión. Tiene unas oportunidades determinantes ya que facilita la comunicación y la interacción y mejora el acceso a la educación y rehabilitación. Desigualdades y barreras: falta de recursos y apoyo, y falta de reconocimiento y valoración de habilidades bilingües. El bilingüismo en prisión tiene contribuciones por parte del SENA mediante el programa de atención a población y víctima vulnerable. Hablemos ahora de los ambientes bilingües de aprendizaje. De acuerdo con CUMIS 2008, ambiente bilingüe de aprendizaje utiliza dos idiomas como medio de enseñanza y aprendizaje. También es el uso alternado o simultáneo de los idiomas para una inmersión efectiva e interacción entre estudiantes e instructores. ¿Qué beneficios tiene? Es una herramienta útil para adaptarse, para aprendizaje de idioma y resocialización laboral de los reclusos. Experimenta experiencia integral que combina enseñanza de idiomas con práctica de habilidades laborales y promueve la inclusión laboral y reinserción laboral. Empoderamiento y cambio de percepción: punto importante, ya que la educación ayuda a mujeres privadas de la libertad a empoderarse y asumir su rol activo en la resocialización laboral. Mejora el autoconcepto, autoestima y autoeficacia. Superación de percepción de identidad determinada por su condición de reclusión. Como marco normativo, tenemos el MESPEC, que es el modelo educativo para el sistema penitenciario y carcelario del IMPEC, y diseño de implementación. Este diseño de implementación debe estar en consonancia con las normas y políticas institucionales. Importancia de los ABA: son determinantes y esenciales para la enseñanza de la lengua extranjera y resocialización laboral, y permiten determinar necesidades, avances y proyecciones con precisión en este proceso.
Hablemos ahora entonces de la resocialización laboral. ¿Qué importancia tiene dentro de este proceso? Pues es fundamental para la reintegración social de las personas privadas de la libertad, adquisición de habilidades y competencias para inclusión en la sociedad y el mercado laboral. Tiene también un desarrollo de habilidades comunicativas y sociales, ya que la resocialización laboral implica no solo habilidades técnicas, sino también habilidades comunicativas y sociales, interacción y adaptación a diferentes contextos culturales y laborales. De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el aprendizaje de un segundo idioma es una herramienta valiosa para el desarrollo de competencias laborales, mejora oportunidades laborales y contribuye al sentido de logro y satisfacción de las personas y de los reclusos. ¿Qué beneficios tiene? El aprendizaje de un segundo idioma contribuye a mejorar la autoestima y la autoconfianza. Tiene un sentido de logro y satisfacción personal en el proceso de resocialización. Ahora bien, todo esto nos lleva a la ampliación de oportunidades de empleo, ya que mejora las habilidades comunicativas y capacidad de adaptación, conocimiento de un segundo idioma como factor determinante en la selección de personal en empresas. Y tenemos entonces unas acciones específicas como la vinculación de la Agencia Pública de Empleo para orientación ocupacional y entrevistas de trabajo y el fortalecimiento del proceso de capacitación en inglés dentro del Plan de Capacitación SENA 2023. A continuación, establecimos unos métodos que pretendían desarrollar ese objetivo general del proceso de investigación. En este caso, era diseñar una estrategia pedagógica incluyente para la formación en lengua extranjera inglés orientada a la resocialización laboral de un grupo de mujeres privadas de la libertad en el Centro de Reclusión La Badea. Esto nos conlleva, obviamente, a desarrollar unos objetivos específicos y en el primero encontramos la identificación de las necesidades y realidades académicas. En el segundo encontramos ya el diseño de una estrategia pedagógica que permita la formación en lengua extranjera. Y tercero, encontramos un objetivo específico que es establecer ya como tal una estrategia que contribuya, o cómo esa estrategia, mejor dicho, de pedagogía en inglés permite contribuir a qué? Al proceso de resocialización, que es el objetivo como tal. De manera continuada, en este proceso o en este método tenemos un enfoque de investigación cualitativo y lo planteamos de acuerdo a lo estipulado por Hernández Sampieri. Pues se pueden desarrollar preguntas e hipótesis en cualquier etapa del proceso, ya sea antes, durante o después del proceso de investigación. Esto se hace en un contexto determinado que lo podemos encontrar a continuación, y ese contexto determinado que nos permite observar una convergencia de realidades, unas características específicas de un contexto y asimismo indagar de manera circular sobre hechos e interpretarlos para ponerlos a disposición del proceso de investigación. Asimismo, procedemos ¿a qué? A observar una tipología descriptiva. Esta tipología descriptiva nos permite ¿qué? Determinar el grupo, hacer una recolección de insumos que nos permiten desarrollar diferentes actividades. ¿De acuerdo a qué? A lo estipulado por Taylor y Vaughan. Esto se desarrolla en unas fases, las cuales son las siguientes. La primera fase es la etapa de recolección de datos. Se desarrolla obviamente en el centro de reclusión, acatando las normas y las políticas del centro de reclusión. Posterior a ello, en una segunda fase, nos encontramos con la etapa de análisis de la información, donde ya nos permite esta información obtenida generar una estructura de trabajo y una propuesta de posibles actividades. Y de manera consecuente, encontramos una etapa de síntesis de contenido donde replanteamos diferentes actividades y procesos con lo que encontramos para generar unas técnicas y metodologías que nos permitan una evolución adecuada del proceso de aprendizaje de una segunda lengua. Asimismo, debemos de tener en cuenta que hubo un grupo de participantes que fueron las mujeres privadas de la libertad, como se puede observar en la gráfica anexa, un grupo general de mujeres con unas características. Se toma una muestra determinada, en este caso la muestra corresponde a 6, y se realiza una codificación para que la encontramos a continuación, donde planteamos a las mujeres privadas de la libertad y al representante del centro de reclusión, de acuerdo a la codificación que ven. Asimismo, se realizó unos instrumentos, se tienen en cuenta, que son cuestionario, una entrevista semiestructurada al grupo focal, una entrevista semiestructurada al representante y el grupo focal. Hay que tener en cuenta que por las restricciones propias del centro penitenciario no fue posible utilizar herramientas tecnológicas para la recopilación de datos
como es común en otros contextos. Por lo tanto, nuestro participante observador aplica las herramientas de la siguiente manera. Iniciamos aquí, observamos el cuestionario aplicado. Posterior a ello, la entrevista semiestructurada al grupo focal. Aquí vale la pena resaltar que en este caso se realiza la transcripción como tal de la entrevista porque es la persona encargada del centro de reclusión. Y por último, se aplica la siguiente cartilla al grupo focal. Para efectos de visualización, en los siguientes códigos QR, ustedes pueden observar completamente pues ya todas las entrevistas y el grupo focal, la cartilla aplicada. En el concepto de análisis de datos, es importante que tengamos en cuenta que se lleva a cabo todo realizando la técnica de análisis de contenido, en la cual definimos unas categorías base y unas subcategorías emergentes. En el presente gráfico, que ustedes pueden observar siguiendo este código QR, vamos a observar cuáles fueron las categorías, 6 en total, y las diferentes subcategorías que también se encontraron, 23, y las correspondientes conexiones que se pueden encontrar alrededor de cada una de ellas. Vamos a conocer cada una de ellas, que serían la primera, la resignificación de un ABA con cada uno de los componentes, cada una de las características correspondientes, la resocialización como otro elemento fundamental que encontramos, la resignificación de la lengua extranjera para la vida, el proceso de aprendizaje en la cárcel, que fue el siguiente, género, que fue un elemento esencial y fundamental a la hora de recopilar información, y el seguimiento que era necesario para poder llevar a cabo este ejercicio. En este ejercicio de análisis de datos, entonces, a través de la aplicación del cuestionario, la entrevista semiestructurada, tanto al grupo determinado como al representante del centro de reclusión y el grupo focal, establecimos, como les decía a ustedes, las 23 diferentes categorías que fueron también codificadas. En esta codificación nos encontramos, entonces, diferentes manifestaciones que nos permitían realizar no solamente la determinación de la categoría y la subcategoría, la conexión que podía determinarse entre cada uno de ellos y el análisis correspondiente. Para el caso del cuestionario trajimos un ejemplo con la pregunta número 6, en el cual el análisis nos llevaba a diferentes conclusiones, como la construcción de la identidad a partir de los discursos, el romper con la concepción liberal de política y esfera pública, el ignorar las acciones emancipadoras y el brindar herramientas para el posicionamiento una vez en libertad. En la entrevista semiestructurada hicimos exactamente lo mismo, damos un análisis concluyente de los elementos, particularmente en cada una de las preguntas, y en este ejercicio de la pregunta número 3, por ejemplo, nos encontrábamos con que la educación en la cárcel como herramienta para la reinserción social es fundamental, también que la educación continua como parte integral del proceso de rehabilitación se hace necesaria, y la adaptación de la educación a las necesidades y circunstancias de cada una de las reclusas son fundamentales para poder tener éxito en estos procesos formativos. En la entrevista semiestructurada al representante de la prisión también pudimos observar, también pudimos realizar un análisis, el cruce de información, la decodificación con las categorías y las subcategorías, y podemos hablar en este caso específico de la pregunta número 2, como, por ejemplo, el representante habla acerca de la mejora de las perspectivas laborales, habla acerca de la capacidad para reintegrarse a la sociedad, de los programas educativos innovadores que se pueden llevar a cabo al interior del centro de reclusión como parte de la oferta educativa en prisiones, y la adquisición de habilidades valiosas para mejorar oportunidades después de cumplir las condenas. Posteriormente, o finalmente, al aplicar el ejercicio de la cartilla en el grupo focal, pudimos encontrarnos con preguntas como esta, la número 2, y es cómo ha cambiado su experiencia en la cárcel desde que empezó el aprendizaje del inglés. Valga la pena mencionar las manifestaciones tan profundas que las mujeres privadas de la libertad pudieron expresar en cada uno de estos ejercicios de recopilación de información y el análisis correspondiente que podía surgir a partir de estos contenidos. De manera consecuente, esto nos conlleva ¿a qué? A unas conclusiones que vamos a identificar a continuación. Entonces, observamos que primero encontramos que el aprendizaje impacta de manera positiva no solamente en las mujeres, sino también en la resocialización. Segundo, que se desarrollan estrategias que permiten la adaptación a un mundo globalizado, y algo muy importante que debemos destacar acá es la identidad de género. Tercero,
nos permite que ellas puedan mejorar sus oportunidades laborales. Toda vez que una vez culminen sus penas, ellas van a ser reincorporadas a la vida civil nuevamente y pues esto es muy positivo para ellas que tengan una mejor oportunidad laboral. Número 4. Necesitamos contar con docentes capacitados en enseñanza en estos tipos de contextos que son emergentes o contextos muy diferenciales y necesitamos que los docentes pues sean más capacitados para este tipo de contextos. Quinto, revisar políticas penitenciarias en lo relacionado con educación y redención de penas. Como bien sabemos, es muy importante que también se les motive a ellas al aprendizaje de una segunda lengua, de una nueva lengua o de educación en el tema de la redención de las penas. Y por último, considerar que estas experiencias exitosas que se están viviendo se permitan poner en práctica a nivel nacional. Es importante que tengamos en cuenta las limitaciones y la proyección investigativa que este proyecto puede plantear. Dentro de las limitaciones tenemos la posibilidad de incorporar las tecnologías de la información y la comunicación al interior de los centros de reclusión, la no presencia de personal capacitado, como decía mi compañero, porque se necesita que el personal contribuya no solamente a la formación en lengua extranjera en este caso, sino también a la proyección de la socialización de carácter laboral y al reforzamiento o al empoderamiento de la mujer. La alocación, por ser que al interior de las prisiones en el país no existen características adecuadas para llevar a cabo procesos formativos, y la continuidad del proceso que le permita a las mujeres, o en el caso a los penados, poder hacer parte de los procesos de resocialización o de aprendizaje de manera continuada. Y en cuanto a la proyección, podemos encontrarnos con que es posible pensar o soñar con la redefinición de los ambientes bilingües de aprendizaje que se permitan incorporar a este sitio, a estos lugares tan totalmente distintos a los cotidianos. También es necesario pensar en la revisión curricular de lo que se lleva a cabo como ejercicios de diseño al interior de las prisiones y restablecimiento del marco normativo para permitir que la resocialización laboral, el reempoderamiento de la mujer sean fundamentales y la difusión correspondiente de esta clase de ejercicios. Nuestro proyecto de grado tiene como tal un resultado ya definido dentro del proceso, y es que tenemos resignificación del proceso de formación en inglés. Pasó de ser un ejercicio de autogestión a ser parte de la planificación anual del Centro de Reclusión La Badea. En años anteriores el inglés era opcional. A partir del año 2023 se volvió obligatorio dentro del proceso formativo para las reclusas. También tenemos acompañamiento de beneficios y adicionales como la redención de pena. No se tenía en cuenta el inglés como tal para redención de pena. Capacitación y orientación laboral. Se vinculó con nosotros la Agencia Pública de Empleo, la cual ha proporcionado talleres de orientación ocupacional, entrevistas de trabajo, elaboración de hojas de vida y manejo del aplicativo de la AP. Y esto complementa el propósito de resocialización laboral del proyecto. Y por último, estamos a la espera de una respuesta muy positiva de parte del programa English for Work. Es un programa que hay por parte del SENA, la Alcaldía de Pereira y la Alcaldía de Dos Quebradas, en el cual se forman personas en el segundo idioma o segunda lengua extranjera inglés con niveles hasta nivel B1 y B2 y se vinculan a las empresas bilingües de la región. Esta propuesta está en implementación. Actualmente, pues en análisis, estamos esperando una determinación positiva. Esto será determinante para la vinculación laboral de las mujeres privadas de la libertad con empresas del programa una vez recuperen su libertad. De esta manera, concluimos con nuestras referencias, las que se tuvieron en cuenta para desarrollar esa propuesta de investigación, las cuales ustedes están viendo a continuación y fueron muy importantes para todo este proceso que llevamos a cabo. De esa manera, damos por culminada la presentación y agradecemos a todos los presentes.